Ok, ¿cuáles eran los principios de la biología que habíamos estudiado recién? Que era unidad estructural, funcional, genética y reproducción, ¿o Ya, no? esas son lo que nos enseña la teoría celular. Pero los principios biológicos, ¿cuáles son? El Estaba orden, la la universalidad. homeostasis, la universalidad, la continuidad, diversidad, evolución y interacción. Ya, esos son los principios biológicos, ¿cierto? El primero que habíamos visto es el principio del orden, ¿ok? Que nos indicaba que los seres vivos son ordenados. Y nosotros nos ordenamos desde elementos sencillos hasta elementos más complejos, ¿ok? Entonces, en esta clase y en las que siguen, vamos a nosotros tratar de seguir ese orden. Vamos primero a hablar acerca de los átomos que componen a los seres vivos, cómo esos átomos se combinan para formar moléculas inorgánicas y orgánicas, eh, cómo esas moléculas orgánicas pueden ordenarse en cadenas formando macromoléculas, cómo las macromoléculas se combinan formando estructuras supramoleculares, hasta que una vez todas esas estructuras supramoleculares con su composición menor se organizan y logran el orden, logran una homeostasis y por fin adquieren la capacidad de funcionar como un ser vivo, formando células. ¿Ya? Eh, en cada uno de los niveles, estos se llaman también niveles de organización, por cierto, en cada uno de los niveles aparecen propiedades nuevas, que se llaman propiedades emergentes. Por ejemplo, si tomamos el oxígeno y tomamos el hidrógeno por separado, son gases y cada uno tiene ciertas características. Pero si los combinamos, forman el agua. Y el agua tiene otras características completamente diferentes. Entonces, al cambiar de nivel de átomos a moléculas, han surgido propiedades nuevas, propiedades emergentes. Si tomamos, por ejemplo, aminoácidos, ¿ya? Y los juntamos y formamos una proteína, la proteína tendrá propiedades que los aminoácidos no tienen. Entonces también es una propiedad emergente. ¿Ya? En este conjunto de niveles de organización, la propiedad emergente más importante que surge es entre complejos moleculares y células. Y se llama vida. ¿Ya? Se llama vida. Y aquí, por favor, y por eso he marcado en rojo de células hacia arriba, no quiero que se confundan. Eh, de células hacia arriba se puede hablar de vida. Yo puedo decir que una célula está viva o está muerta. Puedo decir que un órgano, por ejemplo, un corazón está vivo o está muerto, o un organismo, pero no quiero que escucharlos o que digan que una proteína se murió, ¿ya? O que el ADN está vivo, ¿no? Es incorrecto referirse de esa manera. Uno puede decir que una proteína está desnaturalizada o degradada, etcétera, pero no viva o muerta. Puede ser orgánica una molécula, puede ser inorgánica, pero la vida surge a nivel de célula. ¿Ya? Entonces, de ahí para arriba, hablemos de vida. Y hacia abajo no se puede considerar vida porque no ha surgido esa propiedad a ese nivel. ¿Ok? Bien. Entonces, empecemos con el nivel más básico de organización de los seres vivos, que son los átomos. ¿Ya? Eh, bueno, a estas alturas, yo supongo que ustedes saben de que hay cosas más chicas que los átomos. ¿Ok? Imagino que habrán conocido, les han enseñado mínimo de los protones, neutrones y electrones, que son como las partículas básicas más conocidas que tienen los átomos. Pero hay un montón de otras partículas en esta familia eh, subatómica. Habrán escuchado fotones de repente, ¿ya? De repente bosones, tan de moda que estuvo hace un tiempo cuando se pudo corroborar el bosón de Higgs, ¿ya? Eh, muones, leptones, montones de formas. Ahora, a los físicos les cuesta un montón poder entender cómo se comportan estas partículas subatómicas en ambientes ultracontrolados, como un ciclotrón, ¿ya? Entonces, todavía estamos lejos de saber qué roles puede tener, por ejemplo, un fotón o un bosón o un gravitrón en un ser vivo. Estamos lejos todavía. De repente en el futuro vamos a saberlo.
De repente va a tener importancia alguna de estas cosas a nivel molecular en un ser vivo. Pero por ahora lo vamos a dejar de lado porque en realidad, con suerte, sabemos funciones o podemos determinar funciones peculiares de átomos, ¿ya? Así que todo lo que es subatómico lo vamos a dejar de lado. Hago una sola salvedad. Los electrones, por ejemplo, sí se ha encontrado que tienen roles en seres vivos. Y más adelante, cuando hablemos de la cadena de electrones mitocondrial, por ejemplo, ahí vamos a encontrar de que tienen roles de interés los electrones como elementos subatómicos. Pero son dentro de todo el grupo algunos que apenas se destacan, ¿ya? Por cierto, una de las cosas, y esto es una curiosidad simplemente, eh, los átomos que forman nuestra materia y que parece tan densa, en realidad son estructura vacía en su mayor parte. Imagínense que pudiésemos tomar un átomo de oxígeno y agrandarlo y hacerlo del tamaño de una cancha de fútbol. ¿Ok? Bueno, ustedes deben saber de que los átomos tienen un núcleo donde tiene protones y tiene neutrones y los electrones son los que están en las órbitas. ¿Ya? Entonces, el núcleo de un átomo de oxígeno del tamaño de una cancha de fútbol no sería más grande que el botón de una camisa. ¿Ya? Y los electrones mucho, mucho más pequeñitos todavía. Ahí, por la esquina del córner, así. Para que se hagan la idea. Todo el resto de ese espacio es espacio vacío. Solo que otros núcleos atómicos no se pueden colocar en ese espacio por las órbitas electrónicas. ¿Ok? Entonces, es fascinante el considerar de que lo que a nosotros nos parece algo tan sólido como la materia, en realidad no es tanto así. ¿Ya? Uno de los científicos del MIT hizo un cálculo genial en donde consideró el volumen, el número de átomos que tiene una persona. Somos 8.000 millones humanos y calculó de que si comprimiéramos, si le sacamos a todos los átomos de los humanos eh, el, el espacio vacío y los comprimimos en un solo volumen, todos los 8.000 millones de humanos que somos, ocuparíamos el espacio que ocupa una manzana. ¿Ya? Claro que pesaríamos muchísimo, muchísimo más que una manzana. Pero es una curiosidad nada más. Los, los átomos o elementos también se pueden llamar, son estructuras que tienen una abundancia variada en la naturaleza, ¿ya? Y el hombre se ha empeñado en construir más. No sé si saben, pero en el laboratorio se han creado algunos elementos nuevos. A la fecha van como 120, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, eh, estos existen en la naturaleza y también los encontramos en los seres vivos. Uno de los trabajos más extensos que se hizo, más precisos, con respecto a la composición eh, molecular de elementos en un ser humano, le hicieron con un montón de... Fue un trabajo de unos chinos, ¿ya? Bueno, a los chinos les sobran personas, así que ocuparon cadáveres, montones de cadáveres, e hicieron una composición muy precisa con respecto a qué contiene un ser humano. No era sorpresa encontrarse grandes cantidades de oxígeno, carbono, hidrógeno, menores cantidades de sodio, cloro, ¿ya? Pero también se encontraron algunas cosas sorprendentes, ¿ya? Por ejemplo, cromo, arsénico, ¿ya? Cobalto, galio, oro, tantalio, uranio, ¿ya? Tungsteno, un montón de cosas raras. Claro que fíjense en la composición, 0,00000 y un número al final, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar de que hay cosas que están en concentraciones mayores y cosas que están en concentraciones menores. Ahora, ¿por qué en un ser humano hay, por ejemplo, tántalo o circonio, ¿ya? O mercurio? En realidad, muchos de estos son contaminantes. Por desgracia, vivimos en una sociedad industrializada. Bueno, no por desgracia, porque tiene sus ventajas. Pero el hecho de que vivamos en una sociedad industrializada
hace de que el grado de contaminación sea más alto. Por lo tanto, tenemos elementos en nuestro cuerpo que en realidad están ahí como contaminantes, ¿ya? Eh, el término bioacumulación se refiere más bien al hecho de que pasa en las cadenas tróficas. Por ejemplo, un pez que se come más atrás, algún molusco que come a una bacteria que ha tomado un metal y así se va pasando de uno a otro alimento hasta que llega al humano. Eso es bioacumulación, ¿ya? Pero también es una forma en la cual nos contaminamos, ¿ya? Otra, por ejemplo, el solo hecho de que ustedes usen su celular ya está contaminándolos, porque tiene elementos que con la fricción, etcétera, van a salir al ambiente y van a contaminar. Tampoco es para que se asusten, ¿ya? No vayan por ahí. Los niveles de contaminación que tiene un humano promedio son bajísimos y no van a cambiar eh, o insignificantemente su capacidad vital, etcétera, etcétera. No tomen como algo para asustarse, ¿ya? Pero existen en pequeñas cantidades porque se van acumulando por diferentes razones en los tejidos y no se pueden eliminar simplemente, ¿ya? Ahora, tenemos montones de cosas, pero no todo sirve, ¿ok? No todo lo que tenemos, no todos los elementos que podemos encontrar en nuestro cuerpo son útiles, sirven. Entonces, aquí tiene que hacerse una diferenciación. Y se ha tratado de buscar qué elementos tienen roles en los seres vivos y qué elementos no tienen roles en los seres vivos, ¿ya? Y aquí surge el término de bioelementos, ¿ya? Entonces, de los cerca de 120 elementos que existen en la naturaleza o que han sido algunos agregados artificialmente, creados artificialmente, de cerca de los 120 elementos, la cuarta parte más o menos se ha encontrado que tienen roles en los seres vivos, ¿ya? Ahora, no todos los elementos tienen roles en todos los seres vivos. El bromo fue el último que se agregó, el elemento 28, ¿ya? Eh, no necesariamente significa de que el bromo tenga funciones en un ser humano, pero si encontramos en una bacteria, que por ejemplo, no sé, el mercurio, por poner un ejemplo extraño, que encontramos que una bacteria usa el mercurio para algo, el mercurio pasará a ser un bioelemento, ¿ya? Si en una planta encontramos de que el bario eh, ha adquirido un rol, pasará a ser bioelemento, ¿ya? Entonces, cualquier elemento que tenga un rol en algún ser vivo pasará a ser bioelemento, ¿ya? A la fecha, como les digo, son 28 los que se ha encontrado que tienen roles. Para que un bioelemento sea considerado como tal, tiene que cumplir con lo que se conoce como las condiciones de esencialidad, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones? Dependiendo del libro van a encontrar varias formas de decirlo, pero en general, uno es que es esencial porque lo necesitamos, ¿ya? Y si no lo consumimos, nos enfermamos, ¿ok? Entonces, la primera condición de esencialidad nos dice, lo más básico, que si no consumimos lo suficiente de un elemento, nos va a generar algún tipo de disfunción orgánica, ¿ya? Por ejemplo, eh, el fierro. ¿Qué pasa si es que no consumimos fierro? No se podría transportar el oxígeno en la sangre. Ya, ya, pero ¿qué enfermedad produce? No me ¿Alguien sé el sabe? nombre de la enfermedad. Hemo... Anemia, dijeron por allí, ¿ya? Baja de fierro produce anemia. La anemia, en términos generales, es debilidad, ¿ya? ¿Por qué razón? El fierro es parte de la hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno, como indicaba su compañero. El oxígeno es usado en las mitocondrias para generar ATP. Entonces, si hay menos hierro, se produce menos ATP, menos energía. Eso es anemia, en términos generales. Hay muchas formas en las que puede darnos anemia, no solamente por fierro, pero una de las causas por las cuales se produce anemia es por baja de fierro. ¿Ok? Entonces, si una persona consume menos fierro de lo normal, se va a enfermar.
Si la persona le damos un suplemento de fierro, volverá a la normalidad. Esa es una condición de esencialidad. Y lo mismo puede pasar para todos los elementos. Si una persona no consume suficiente potasio, si no consume suficiente zinc, etcétera, etcétera, cada una generará algún tipo de disfunción, ¿ya? En algunos casos, puede ser de que el elemento no alcance a generar una enfermedad, pero sí va a tener influencia en el ciclo vital, ¿ya? Por ejemplo, no es exactamente el ejemplo preciso, pero se acerca. Los zancudos o mosquitos son fitófagos. Quiere decir que se alimentan de la savia de plantas, ¿ya? Entonces dirán, ¿por qué andan picando a las personas y animales? Bueno, los que pican son los mosquitos hembra, ¿ya? Un mosquito hembra puede pasarse toda su vida sin tomar la sangre de un animal, ¿ya? Pero eh, nunca va a producir óvulos adecuados. Necesita elementos de la sangre para que sus óvulos se desarrollen. Entonces, no se va a enfermar, no va a tener ningún problema si no consume sangre, pero no va a tener descendencia. Y dejar descendencia es parte del ciclo vital, ¿ya? En los humanos, un ejemplo un poco más cercano. Si durante la adolescencia un humano no consume, sobre todo en los varones, no consume suficientes cantidades de zinc, van a haber hormonas y enzimas asociadas al desarrollo o madurez sexual que no van a tener la actividad suficiente. Y la persona podría no desarrollarse sexualmente de manera adecuada y podría generar que no presente espermios con buena capacidad, disminuye su capacidad de generar descendencia, ¿ya? Entonces, a veces puede ser de que el elemento no necesariamente al disminuir su cantidad o al no consumirlo, te llegue a enfermar, pero te puede afectar algún proceso asociado al ciclo vital, ¿ya? Esa es otra condición de esencialidad. Eh, Otra condición es que el elemento debe influir en el proceso metabólico. Es decir, eh, se tiene que demostrar dónde participa. En el caso del fierro ya lo mencionamos. El fierro forma parte de la hemoglobina. Es parte estructural de la hemoglobina y participa en el transporte de oxígeno. Tiene un rol biológico, ¿ya? El zinc es cofactor de enzimas. El magnesio, cofactor de enzimas, y así. El carbono forma estructuras orgánicas, el oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, hay que demostrar de que el elemento participa en algún proceso metabólico, ¿ya? Para que sea considerado esencial. Eh, y la última condición es que el mismo efecto no puede ser conseguido por otro elemento. Sigamos con el ejemplo de la hemoglobina. Cuando a una persona le falta, el fierro es un catión divalente. O sea, el fierro tiene valencia más 2, carga más 2. Pero el calcio también tiene carga más 2, el zinc tiene carga más 2, el magnesio tiene carga más 2. O sea, se parecen un poco al fierro. Pero a una persona que le falte fierro y tenga anemia, no le sirve de nada si le damos magnesio o zinc o cualquier otra cosa que se parezca al fierro. Solo necesita fierro, ¿ya? Entonces, si se cumple con estas condiciones, podemos decir es un bioelemento, porque realmente es esencial para el ser vivo, ¿ok? Esas son en general las condiciones para esencialidad. Si se encuentra un elemento que cumple estos criterios en un ser vivo, pasa al grupo de los bioelementos, ¿ya? Ahora, ojo, el hecho de que un elemento sea necesario en un ser vivo no significa que uno lo pueda consumir en cualquier cantidad, ¿ok? Eh, Acabamos de mencionar que si uno no consume suficiente fierro, le da anemia. ¿Saben lo que pasa cuando uno cuando uno consume demasiado fierro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce? Me muero. No, no sé, profe. Bueno, sí, se puede morir si consume mucho fierro, en realidad. Hay varios tipos de enfermedades. Hemocromatosis se llama una de ellas, ¿ya? Pero en general,
genera toxicidad, se acumula en el hígado, se acumula en la sangre, empieza a generar agregados, precipitados. Si uno consume poco fierro, te da anemia. Si la anemia es extrema, te vas a morir. Si consumes mucho fierro, te va a dar toxicidad y si es mucha, también te vas a morir. Entonces, se necesita un rango óptimo y cada elemento tiene un rango óptimo. La cantidad que necesitamos de fierro es diferente a la cantidad que necesitamos de magnesio, es diferente a la cantidad que necesitamos de oxígeno, diferente a cada elemento. Eso es un rango óptimo para cada elemento, ¿ya? Y esto nos lleva al principio de la homeostasis. Somos equilibrados. No podemos estar consumiendo más ni consumiendo menos de lo que se necesita. ¿Ok? Entonces, estos son los principios que constituyen o que ordenan a un elemento como bioelemento. ¿Ok? Ahora, como cada elemento se requieren cantidades diferentes, también ha sido interesante determinar cuáles son los elementos más abundantes que necesitamos los seres vivos. Y aquí destacamos al famoso CHON. ¿Ah? No sé si lo han visto. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esos cuatro elementos constituyen casi el 95% de los seres vivos. ¿Ya? El oxígeno es el más abundante, 65%. Aquí estamos hablando en masa, ¿ya? En peso. Porque en realidad, en número, el elemento más común es el hidrógeno. ¿Ya? Lo que más tenemos en nuestro cuerpo en átomos son hidrógenos, es lo que más tenemos. Pero el hidrógeno es el átomo más pequeñito, ¿ya? El oxígeno pesa como 16 veces lo que pesa el hidrógeno. Entonces, a pesar de que tenemos más hidrógeno que oxígeno, como el oxígeno es más grande el átomo, en masa hace más, ¿ya? Casi un 20% de carbono, poco más de 3% de nitrógeno, ¿ya? A esos elementos, al CHON, se le conoce como bioelementos primarios, ¿ya? Que constituyen la mayor parte de nuestra composición. Eh, Después tenemos una serie de elementos que están en cantidades pequeñas, que van de 0,01 a 1% más o menos, que se le conoce como bioelementos secundarios. ¿Ya? Ahí pueden ver algunos ejemplos de ellos. Calcio, fósforo, sodio, magnesio, etcétera. ¿Ya? Cantidades pequeñas. Y después hay un grupo de elementos que están en cantidades mucho más minúsculas todavía, ¿ya? 0,000 algo, así. Antes, con las tecnologías que habían hace 40 años, no se podía calcular adecuadamente cuánto de esos elementos teníamos. Así que se les llamó elementos traza, ¿ya? En química van a aprender que una traza es cuando uno sabe de que existe o hay presencia de, de algo en una muestra, pero es tan pequeña que no se puede calcular. ¿Ya? Otro nombre que se les ha dado a esos es eh, oligoelementos, ¿ya? Porque están en muy pequeña concentración. Y en algún libro por ahí leí que se llamaban elementos terciarios, pero casi no se usa. ¿Ya? Entonces, los bioelementos primarios son el CHON, los bioelementos secundarios son los que están en pequeñas cantidades y los oligoelementos son los que están en cantidades muy, muy pequeñitas. Con las técnicas actuales ya se puede saber cuánto hay con más precisión, ¿ya? Como les mostraba al principio en esta imagen. ¿Ya? Por ejemplo, se puede ver porcentajes específicos, cuánto cobre, el cobre es importante, ¿ya? Zinc, manganeso, ¿okay? Ya se puede saber con más precisión gracias a que han mejorado las técnicas. ¿Ya? Eh, de todos los bioelementos que constituyen a un ser vivo, a pesar de que el carbono no es el más abundante, eh, sí viene a ser un elemento que tiene una importancia relativamente mayor porque es el elemento clave para formar las moléculas orgánicas, ¿ya? De hecho, hasta hace un tiempo atrás, a la química orgánica se le llamaba la química del carbono, porque todas las moléculas orgánicas
tienen como base central de sus cadenas carbono. Los azúcares son cadenas de carbono y a las cuales se les pegan grupos funcionales que contienen hidrógeno y oxígeno. Los lípidos son cadenas de carbono a las cuales están rellenas de hidrógeno. Las proteínas son cadenas mezcladas de carbonos con nitrógeno, ¿ya? Las bases nitrogenadas son anillos de carbono con nitrógeno, ¿ok? Pero el carbono está presente en todas las moléculas orgánicas y es vital. ¿Por qué razón es tan importante? Porque este átomo tiene varias características que lo hacen genial y que le han dado la capacidad de poder constituirse en el elemento central, ¿ok? Aquí está el listado de cosas. Tiene 4 elementos apareados, forma enlaces covalentes, cadenas repetitivas. Vamos a ver cada uno de estos con un poquito de ejemplo, ¿ya? Pero aquí les dejo el listado de características más importantes y vamos a explicarlas cada una, ¿ok? En primer lugar, el tema de los enlaces, ¿ya? Cada átomo tiene un número diferente de electrones desapareados en la última órbita. En química van a ver un poco más detalle de órbitas atómicas, eso. Y van a ver de que el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿ya? Entonces, puede formar un solo enlace covalente. Eso da poca posibilidad de hacer cambios cuando uno quiere armar una molécula. El oxígeno tiene o forma dos enlaces porque tiene dos electrones, ¿ya? Eso por lo menos me permite que si yo quisiese construir una molécula, le puedo agregar algo por acá y algo por allá, y por lo menos ya me construye una estructura lineal. El nitrógeno tiene 3, el carbono tiene 4, ¿ya? Entonces, gracias a que el carbono tiene 4, puede fabricarse una estructura molecular siguiendo una disposición tridimensional, ¿ya? Con el oxígeno son planas, con nitrógeno son intermedias, con el carbono ya son tridimensionales. El fósforo y el azufre pueden formar más enlaces. El fósforo 5, el azufre 6. Pero ya esto complejiza el proceso porque de que el fósforo es demasiado reactivo, ¿ya? Y el azufre es un elemento que forma enlaces demasiado fuertes. Entonces, tiene sus desventajas. El hecho de que tenga cuatro enlaces hace de que sea más eficiente que otras moléculas, ¿ya? De hecho, si revisamos la tabla periódica, los elementos que siguen, que forman igual que el carbono 4 enlaces, son silicio, germanio, etc. No sorprende de que el silicio sea el átomo que se usa para construir computadores, chips, donde se basa todo lo que es inteligencia artificial, porque también tiene propiedades como el carbono, solo que es un poco más grande ese átomo, ¿ya? Es más grande, pero también es interesante como eh, una molécula porque forma 4 enlaces. Ahora, el carbono es mejor que el silicio porque sus enlaces son más estables, ¿ya? Entonces, formar una molécula de estabilidad en un ser vivo es más interesante, ¿ok? Entonces, por todas estas características encontramos de que el carbono y sus 4 enlaces de, de todos los átomos que hay en la tabla periódica, de todos los átomos que hay en la naturaleza, tiene las mejores características para formar enlaces en estructura tridimensional. Otra de las características de importancia que tiene el carbono es que no es ni electropositivo ni electronegativo, es intermedio, ¿ya? Con esto puede unirse a elementos de las dos ramas, ¿ya? Por ejemplo, los hidrógenos son electropositivos, ¿ya? Son electropositivos. Tienen una fuerte tendencia a generar zonas de carga positiva. En cambio, el oxígeno, el nitrógeno son electronegativos. Bueno, el carbono se puede unir a todos estos, ¿ya? De modo de que puede esta versatilidad de unirse, por ejemplo, al hidrógeno o unirse al oxígeno, ¿ya?
permite que el carbono tenga diferentes grados de oxidación. Más adelante vamos a hablar acerca de por qué es importante la oxidación y la reducción en términos biológicos, pero, pero es interesante de que el carbono tenga estados muy reducidos y estados muy oxidados. Cuando hablemos de bioenergética, vamos a ver por qué importa de que el carbono pueda pasar un estado oxidado a un estado reducido y viceversa, ¿ya? Y eso lo hace pudiendo unirse a diferentes tipos de átomos con diferentes características de electronegatividad, ¿ya? Otra cosa más es que el carbono, como tiene 4 formas o enlaces, se puede unir consigo mismo formando un montón de estructuras diversas, ¿ya? De hecho, el carbón es una estructura plana de átomos de carbono, ¿ya? Así lo ven. Si ustedes, cuando uno pasa, si toman un lápiz de grafito y hacen una línea, lo que están dejando en el papel en realidad son estas estructuras que se ven acá, ¿ya? Estas estructuras, varias de estas, que forman la línea del carboncillo que uno escribe, ¿ya? El diamante también es carbono, pero tiene otra distribución. Está colocado de manera diferente. Y hay un montón de formas intermedias acá. Además, la tecnología actual ha permitido usar elementos con microscopios nucleares, por ejemplo, y otras formas, que son usando técnicas de nanotecnología. Y se han generado cosas geniales. Por ejemplo, el fullereno son estructuras, estos son, cada uno es un átomo, ¿ya? Son estructuras circulares que tienen memoria, ¿ya? Entonces, ahora lo más top que tenemos en tecnología de difusión de medicamentos son el uso de nanopartículas de fullereno. ¿Qué es lo que ocurre? Estas se las programa de modo de que solamente se abran bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y se coloca dentro de ellas, por ejemplo, una droga. En el caso de tratamientos de cáncer muy específicos, se coloca, se coloca el tema del cáncer es una serie de enfermedades complejas en donde las células se reproducen más de lo normal. Eh, no es difícil matar a una célula, ¿ya? En el tema del cáncer no es difícil matar a una célula. Lo complicado es cómo mato a una célula dañina y dejo a las células buenas vivas, ¿ok? Ese es el problema. ¿Cómo desarrollo un medicamento que respete las células vivas, que no las dañe y que mate las células cancerígenas, ¿ya? Bueno, esta es una forma de hacerlo. Como el fullereno tiene memoria, se programa para que se abra solo bajo las condiciones metabólicas de las células cancerígenas, el pH, las sales, etcétera. Como tienen memoria, se programan bajo esas condiciones. Y la droga que lleva adentro, que es una droga que va a matar la célula, solamente va a estar disponible en esas condiciones. Entonces, esto se inyecta en la sangre de la persona y esto se pasea por la sangre de la persona, por los tejidos, y a ningún tejido va a dejarle la droga, el medicamento. Solamente cuando llegue a la zona de tumor, allí se abrirá, porque está programado para abrirse bajo esas condiciones, ¿ya? Esta es una de las cosas más top que hay ahora en la medicina moderna. Es terriblemente cara, por eso es que no se aplica en general, pero imaginemos que en el futuro va a tener más estos tipos de tecnologías, van a ser mucho más accesibles, ¿ya? Otro tipo de estructura genial que se ha creado con carbono es el grafeno. En muchos ámbitos tecnológicos, por ejemplo, ahora han salido teléfonos con pantallas que se doblan, no sé si han visto, ¿ya? Eh, Están basados en grafeno, son estructuras muy plásticas, ¿ya? Que aparte tienen cosas geniales como por ejemplo pueden hacer pasar la electricidad en dos sentidos. Por dentro del tubo pasa los electrones en un sentido, por fuera en otro sentido. Son cosas geniales que se están desarrollando gracias al estudio de esta molécula que es la base de las moléculas orgánicas. Dejando de lado estos avances,
En el caso de los seres vivos, encontramos de que el carbono se organiza de múltiples formas. Puede formar estructuras simples, estructuras ramificadas, estructuras lineales, estructuras con doble anillo, o sea, con doble enlace, con triple enlace, anillos, ¿ya? Y así, toda una serie de cadenas diversas gracias a las posibilidades de combinar esos enlaces entre sí. Otra cosa que también es genial y que si no tuviese el carbono no habría existido la vida como la conocemos, es que las zonas de doble enlace del carbono pueden absorber energía lumínica, absorber energía en alguna longitud de onda, ¿ya? Eh, por ejemplo, la hemoglobina se ve roja porque el anillo, el anillo que contiene la hemoglobina, el grupo hemo, ¿ya? Eh, tiene estos enlaces dobles de carbono que absorben energía. Son afectados por el fierro que está al medio, por eso se ve rojo. Pero el puro fierro no le da el color rojo, tiene que ser el hemo. Ahora, la clorofila de las plantas forma un anillo porfirínico, un anillo que es muy parecido al anillo hemo de la hemoglobina. Se parece muchísimo, solo que en lugar de fierro tiene magnesio. Y esa diferencia atómica hace de que la longitud de onda a la cual absorben las plantas sea diferente. Y esto constituye la clorofila. Y la clorofila es la base de la fotosíntesis. Y sin fotosíntesis no habría vida. ¿Ya? Y así, la mayor parte de compuestos que nosotros encontramos en la naturaleza que tienen color porque absorben ciertas longitudes de onda. ¿Ya? ¿Y por qué absorben? Porque tienen enlaces dobles de carbono. O triples en algunos casos. ¿Ya? Pero eso absorbe. En algunos casos la absorción de luz es simplemente por algún proceso secundario. En otros casos, como en el caso de la clorofila, son procesos vitales para generar energía para todos los seres vivos. ¿Ya? Entonces, esta capacidad que tiene el carbono de poder absorber energía lumínica también ha aportado muchísimo en la formación de diversas moléculas orgánicas. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas notables que tiene el carbono es que como forma cuatro enlaces, y en cada enlace se le pueden pegar cosas diferentes, eh, se ha encontrado que forma moléculas espejo, ¿ya? Moléculas en donde al cambiar la posición de dos de los componentes, se vuelven moléculas que se ven como reflejadas. A este fenómeno se llama el fenómeno de la quiralidad. ¿Ya? Como pueden ver acá, este carbono está unido con los mismos elementos. Cada uno de estos R representa un grupo funcional diferente. ¿Ya? R1 y R2 y R3 están en la misma posición. Los que cambian de posición son R2 y R4 y se ven como moléculas espejo. ¿Ya? En algunos casos, este fenómeno de quiralidad es importante. Cuando hablemos de aminoácidos y proteínas, vamos a volver a hablar de la quiralidad y la importancia que tiene este fenómeno para la formación de proteínas. ¿Ya? Ahora, independiente de que el carbono sea el elemento más bacán de todos, no significa que sea el único que importa o el que más importe. Todos los bioelementos son esenciales para la salud. ¿Ya? Todos los bioelementos se requieren, porque todos los bioelementos, si no son consumidos en cantidades suficientes, van a generar enfermedades. ¿Ya? Como ejemplo, aquí tenemos esta persona que sufre una enfermedad llamada bocio, que es por deficiencia de yodo. ¿Ya? El yodo se utiliza para formar las hormonas tiroideas, ¿ya? Y si uno no consume yodo, la glándula tiroidea se hace más grande, porque el cuerpo dice o determina, nos falta hormona tiroidea. Y si le falta, hace crecer la glándula. Pero la glándula no produce más hormona porque no tiene yodo. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, se generan desbalances porque es una hormona, tiene que ver con metabolismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por esa razón es que en casi todas partes del mundo a la sal de mesa se le agrega yodo para evitar este caso. ¿Ya? En la actualidad es muy poco frecuente de que hayan casos de estos. ¿Ya?
Entonces, cada bioelemento tiene un rol, tiene una importancia. Y ustedes, como estudiantes del área de salud, es necesario que conozcan como mínimo cuáles son las funciones básicas de cada bioelemento. No de todos, pero de los bioelementos más importantes. ¿Ya? Aquí les dejo como ejemplo algunos. Es importante de que sepan. ¿Ya? Si alguien les pregunta, saben que están estudiando una carrera de ciencias, ¿ya? ¿Para qué sirve el potasio? ¿Para qué sirve el sodio? Tienen que saberlo. ¿Ya? Es importante que lo vayan conociendo. Aquí tienen una lista, aquí tienen otra, donde pueden sacar detalles de cuáles son las funciones principales que tiene cada uno de los bioelementos, bueno, específicamente en los seres humanos. ¿Ya? Hay algunos que no son importantes en seres humanos, que son más bien de otros tipos de seres. Por ejemplo, el magnesio es más importante en la clorofila que en otras partes. ¿Ya? O el selenio, ¿ya? No sé dónde está el selenio, que también es más importante en plantas que en animales. ¿Ya? El sílice, etcétera. Ya.